Sí, muchas gracias, señor presidente. Señora presidenta, hace 15 días debatimos, usted y yo, o intentamos debatir las medidas que garantizaran la cobertura de la sanidad pública a todos los andaluces y andaluzas. En ese caso, cuando yo le planteaba el caso concreto de la empresa Pascual y de su beneficio ilícito, usted respondió, permítame la expresión, con un argumento al bulto. Y poco menos que después de una serie de insultos, pues me dijo que prácticamente lo que estaba haciendo es un ataque a la sanidad pública. Yo creo que tendría que advertirse que estamos observando un cierto parecido a los debates que M. Rajoy plantea en el Congreso de los Diputados, al bulto. Yo le pediría que en este caso, con un asunto muy parecido, en el que usted además a veces me reconoce cierta autoridad, podamos abordar un debate al detalle. Porque quizá en su forma de gobernar, señora Díaz, nosotros vemos que es incapaz de ver la causa que provoca determinados problemas de la gestión. Vayamos a ello en el caso de la educación. Usted, por ejemplo, pone en el grito en el cielo, y compartimos, la sentencia del Tribunal Constitucional que avala las subvenciones a los centros segregados por sexo, que en el caso de Andalucía son 5. Pone el grito en el cielo, pero no entra la causa, entre otras, que si a lo largo de estos años hubiera construido 5 centros en esas zonas, no tendría por qué haber concertado, porque ¿dónde está la ley que concierte? La sentencia del Tribunal Supremo que avaló la decisión de la Consejería de 2013 de reducir líneas no le obliga. Por tanto, creo que atiende a una suerte de grito en el cielo en algunos asuntos menores y no abordar las causas que la generan. Porque en la educación concertada hay un auténtico fraude de cifra y de acción política. Usted dice que lo reducen. En estos 10 años, la educación concertada ha recibido 160 millones de euros más que en 2008. En 2018, la educación pública lleva menos 6.500 euros de menos. Me dirá que eso ocurre en España, que en Andalucía no. En Andalucía también. Porque usted ponía en el grito en el cielo sobre la sentencia del Tribunal Constitucional que subvenciona a los centros con segregación de sexo, 5 centros, pero resulta que llega a un acuerdo de concierto por el cual dice que quita 825 plazas el primer año de los conciertos, pero los 5 restantes, en una disminución de puestos escolares, blinda usted la concertada y se lo afecta a la pública, que va a suponer una disminución de 4.125 puestos escolares en la pública de menos. Por tanto, sigue con la tendencia que está ocurriendo en el resto del país. Un conocido periodista habla con razón, y no es un extremista precisamente, de un robo de cartera sistemática y permanente en los servicios públicos. Señora Díaz, esto es un fraude. Esto es un fraude. Como es un fraude el hecho de que ponen el grito en el cielo sobre la segregación de 5 centros, que está bien que se ponga, pero no atiende a un estudio que hace el sindicato de la CGT de enseñanza en Cádiz ciudad, donde más del 60% de la red de centros son concertados y resulta que el alumnado de educación especial, educación específica o extranjero se concentra en el público doblando a los concertados. O de segregación escolar, por hablar de segregación escolar. Diremos, la primera es la Comunidad de Madrid, bien, pero la más equitativa de Andalucía, no. Antes que Andalucía está Baleares, Comunidad Valenciana, Galicia, Aragón, Cantabria, Extremadura, La Rioja, Castilla y León y Murcia. Y nosotros los décimos en equidad. Y cuando hablamos de segregación, hoy, por ejemplo, Save the Children advierte de que el 90% de los centros con perfil socioeconómico bajo son públicos, cuando son el 28% a nivel estatal y el 19% en Andalucía. Hacen falta, señora Díaz, cambios en la zonificación escolar. Hace falta cumplir la Ley de Educación Andaluza en su artículo 2.5 sobre una escolarización equilibrada entre el alumnado con necesidad educativa. ¿Me va a decir que estoy en contra de la educación pública andaluza? Espero, señora Díaz, que en este caso vaya al matiz y a la ponderación, porque es lo que se parece más a la justicia de las cosas. Muchas gracias. Gracias, señoría. Señora presidenta. Gracias, presidente. Señor Maillo, permítame una aclaración al inicio. Yo puedo debatir con usted, contrastar y discrepar, pero no le he insultado. Y si le he insultado, diga aquí en esta Cámara cuál fue el insulto, porque creo que tiene la piel muy sensible, pero utiliza el estilete con mucha frecuencia.
Y entonces uno debe también aplicarse lo mismo que le pide al adversario político. En segundo lugar, yo no creo que usted esté en contra de la educación pública, pero este Gobierno demuestra que la protege, que la blinda, que la cuida y, además, que garantiza que sea un derecho básico fundamental que garantice la igualdad de oportunidades en Andalucía. Yo estoy en contra, evidentemente, de la segregación por sexo en las escuelas y no me gusta la sentencia del Tribunal Constitucional, pero tengo que respetarla. Y no hago una mirada parcial de las causas que nos llevan ahí, porque no he hecho referencia a la LOMCE. No sé si ha sido un lapsus o simplemente ha querido tan solo poner la mirada en el Gobierno de Andalucía. Mire, hay una cosa que nadie puede dudar. Aquí no hay incremento de la concertada. Es verdad que hay menos aulas de infantil, porque hay menos población infantil. Es evidente. Y mire, estamos en un proceso de escolarización de 1.400.000 estudiantes en Andalucía. Niños y niñas que además tienen garantizada su educación pública plenamente. Y además para el próximo curso contamos con 2.700, no sé si le interesa lo que le cuento, pero yo se lo voy a seguir contando, 2.700 docentes más en Andalucía. En esta tierra, el 81% de los alumnos y alumnas cursan sus estudios en aulas públicas, el 81% en Andalucía. Solo el 19% lo hacen en la concertada, algo impensable, por cierto, en otras comunidades autónomas. En Madrid, solo el 54,3% lo hace en la pública, en el País Vasco el 50,9%, en Cataluña el 65,3%, en Baleares el 65,3%. Es evidente que en otros sitios se apuesta muchísimo más por la concertada y aquí hay una apuesta clara, nítida y firme por la educación pública. Que lo hemos hecho antes, ahora y lo vamos a seguir haciendo. Lo hemos hecho juntos en el Gobierno, lo ha hecho el Partido Socialista gobernando ahora en solitario y lo seguirá haciendo en un futuro. Y para eso estamos poniendo las bases de que la educación pública en Andalucía sea de calidad, ampliando la oferta donde hay necesidades de escolarización, autorizando nuevas enseñanzas. Por ejemplo, año 2018-2019 se va a ampliar la oferta de bachillerato en modalidades de ciencias, humanidades y ciencias sociales. Se aumentan nuevas especialidades instrumentales en 13 conservatorios de música, una nueva especialidad en conservatorio de danza, 2.000 plazas más en formación profesional. Hemos mejorado nuestras instalaciones en esos últimos 10 años a los que usted ha hecho referencia, concretamente más de 1.820 millones de euros en el sistema educativo público andaluz, de los cuales 140 fueron al plan de infraestructuras y equipamiento. Aumentamos el número de centros que ofrecen servicios complementarios a la enseñanza y estamos ya en 2.235 centros públicos que tienen algún servicio complementario. Y apoyamos a las familias para que esa garantía en la igualdad de oportunidades sea real. Una familia media andaluza recibe en torno a 4.500 euros al año entre becas al comedor, libros de texto, becas al transporte, todo lo que supone ese colchón social que le permite poder seguir manteniendo esa educación pública en las mejores condiciones, al margen de los recursos económicos de la familia. Y todo eso porque yo creo que la educación es un derecho, no un negocio. Y para que siga siendo un derecho y no un negocio, hay que ir corrigiendo aquellos elementos que puedan generar situaciones de exclusión social y garantizando que la educación sea ese ascensor que permita a los jóvenes llegar al límite de sus posibilidades con su talento y con su esfuerzo. Y siempre, no tenga duda, señor Maillo, voy a mantener mi compromiso con la educación pública, porque sé perfectamente que sin la educación pública miles de jóvenes andaluces no podrían tener igualdad de oportunidades en el ámbito profesional, en el ámbito personal y en todos los ámbitos de la sociedad de nuestra tierra. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Señor Maillo. Pues vamos de la buena obra al tajo, señora Díaz. La primera, cambie los criterios de zonificación. Vamos a eliminar la estratificación social de los colegios de titularidad pública y no abordemos centros guetos, porque hay centros guetos y usted lo sabe perfectamente. Y, por tanto, eso va en contra de los principios de equidad del sistema público andaluz. Por cierto, cuando habla del sistema público andaluz,
no miente, porque usted no miente en las cifras, pero sí utiliza los términos que generan confusión. Sistema público andaluz, según la LEA, y no lo compartimos en ese aspecto en la LEA, incorpora también los centros concertados. Pero hábleme de la inversión en los centros de titularidad pública de la red educativa. Y vamos a hablar del Tajo. Llevan ustedes, el grupo que sostiene su gobierno, bloqueando, bueno, y sus amigos de Ciudadanos, los que sostienen a la mafia madrileña, tienen bloqueada una propuesta de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario de Podemos e Izquierda Unida conjunta para blindar el 5% del PIB en educación no universitaria, modificación de la Ley de Educación andaluza. Planteé, vamos a ser coherentes con el acuerdo de financiación y abordemos la salida de la crisis desde un blindaje de suelo de inversión en Andalucía. Y entonces hablaremos de obras son amores y de diferenciación en la actuación. Ya lo hemos hecho en la financiación, pero no me vaya a decir usted, porque me lo ha dicho otras veces, que mezclemos con otros asuntos. Cuando hablamos de financiación me dijo usted, no aborde usted la renovación de los cargos de extracción parlamentaria, no mezcle las negociaciones. Bueno, pues yo quiero también no mezclar negociaciones. Vamos a hablar de educación, después hablaremos de sanidad, después hablaremos de servicios sociales y sobre lo concreto. Vamos a desbloquear esa norma, porque a mí me parece que es una salida formidable de la crisis, de demostración al resto del país que se puede hacer. ¿Y sabe por qué? Porque es coherente con la línea que su grupo parlamentario en el Congreso y el nuestro, en el que nosotros estamos integrados en el Congreso, abordamos cuando nos salimos del pacto educativo del Partido Popular, porque este se negaba a que afrontara el 5% del PIB. Pues lo que dijimos en Madrid, vamos a decirlo también en Andalucía. Y debatimos todos los matices que se quieran, pero vamos a desbloquear esa ley. Ley de FP. No me venga a decir lo de la educación pública y está hablando de una ley de FP que está recopilando normativa, que no hay nada novedoso y que el propio Valeriano Gómez, que es un señor que fue ministro con Zapatero, lo ha reconocido, que el sistema de formación profesional no es público y esta ley no revierte esa tendencia. Hablamos del 5% de educación y armonizamos la oferta de empleo público que nosotros defendemos para el blindaje del profesorado con la necesidad de acuerdos que permitan que gente que ha aprobado exámenes cuando no había plazas puedan tener un proceso de integración del sistema cuando los hemos utilizado, cuando los necesitábamos. Afronte esa concreción y estaremos, usted sabe, señora Díaz, que hemos hablado muchas veces de educación, estaremos de acuerdo si sustanciamos con coherencia las propuestas educativas que demuestren que se pueden hacer las cosas de verdad, pero no con un doble discurso o lenguaje. Muchas gracias. Gracias, señoría. Señora presidenta.